través de nuestro candidato, Mario Zamora, hemos convocado a un grupo de panelistas de primer nivel, personas que representan una trayectoria de mucha entrega, de una calidad en la misma, que han sido constructores y que desean seguir en ese aporte en nuestro país y por supuesto hacia nuestra región. Les cedo el uso de la voz a nuestro candidato Mario Zamora para que haga una introducción de quienes hoy nos acompañan y los motivos de este foro, que es construir una propuesta, la mejor propuesta de transformación y desarrollo en la historia del Estado. Adelante, señor candidato. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias Sergio Mario, y lo dice muy bien el presidente de la Fundación Colosio. Para nosotros es muy importante en este mundo tan cambiante, en este spin que ha vivido la humanidad con esta pandemia, el poder entender y el poder tener muy claro cómo queremos salir de la principal o de la más grande crisis económica que ha tenido México desde su historia moderna. Desde 1932 el PIB nunca había decrecido lo que decreció el año pasado. Y para mí es un verdadero orgullo, un honor, un gusto tener pues a un hombre institución, déjame decirlo de esa manera. Aquí a mi derecha está el estructurador prácticamente, el creador, el que aterrizó el primer tratado de libre comercio que tuvimos con América del Norte, con Canadá y con Estados Unidos, que tan buenos resultados dio a México, pero también el actual, el que está vigente, el que ya le tocó aterrizarlo a este gobierno, pero que se construyó en el tiempo, y el negociador que hacía cabeza, el encargado, el responsable, fue aquí Ildefonso Guajardo. No cabe ninguna duda que este tratado es el que nos puede dar a un estado como Sinaloa la posibilidad de salir mucho, pero mucho más rápido y de mejor manera, fortalecidos, unidos, con gran potencia, con energía, de esta crisis, tener esa ventaja de poder aprovechar con lo que contamos para salir así. Y por supuesto, a un amigo personal, un amigo de mucho tiempo, cualquier cosa que pueda decir yo de Juan Pablo Castañón, se vale que me la desacrediten, porque van a decir que me gana el cariño y que me gana la amistad. Somos paisanos y además amigos, pero bueno, a Juan Pablo le tocó dirigir y representar a todos los empresarios de México. No solo fue presidente de Coparmex, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Es un hombre activo, es un hombre que quiere a su tierra y que lo que más le interesa es que podamos trabajar unidos para poder juntos construir ese Sinaloa que muchos anhelamos. Va a estar también, va a llegar en un momento más, Enrique de la Madrid. Enrique fue mi jefe en la Financiera Rural, conoce del campo, pero también fue secretario de Turismo. En la época en que Enrique fue secretario de Turismo, fue cuando México empezó a ganar lugares en turistas recibidos en México. Es decir, creo que nos llevó del lugar 15 hasta prácticamente estar en el lugar 6 o 7, según recuerdo, ya nos platicará él. Y es el turismo, otra de las grandes posibilidades, herramientas que al término de esta pandemia, o una vez que baje de manera importante, es evidente que la gente va a querer salir, y en Sinaloa necesitamos aprovechar nuestras ventajas comparativas y competitivas para que sea esta otra locomotora que nos permita a todos tener mejores condiciones de vida. Vuelvo a reiterar, un orgullo, un honor estar con Ildefonso, estar con Juan Pablo Castañón. Muchas gracias, Sergio Mario, por la organización de este evento. Muchas gracias a Chuy Valdés, el presidente del PRI y coordinador de mi campaña, por estos esfuerzos. Yo entiendo que a veces las campañas es, por supuesto, el estar en tierra, el recorrer colonias. Ahorita nos aventamos 4 o 5, llevamos ya. Posterior vamos a echarnos otras 10 o 15 más, pero es muy importante el poder contar con estos foros que le den dirección, que le den visión clara, que le den ruta y rumbo hacia cómo vamos juntos a construir ese mejor Sinaloa que todos queremos. Yo les agradezco mucho que estén aquí, me reitero a sus órdenes
y estamos aquí en la mejor disposición. Agradezco también, perdón, al senador de la República, a mi querido amigo Heriberto Galindo, que seguirá siendo senador por los siguientes 4 años seguramente, que ha estado muy activo en la Cámara, ya hasta propuso poner en letras de oro ahí a los migrantes. Muy bien, mi querido senador, llegó a tambor batiente, un gran conocedor con experiencia también como cónsul y como embajador. Y bueno, creo que la mesa está servida y estamos en la mejor disposición de atender cualquier duda o comentario que ustedes tengan. Muchísimas gracias. La Fundación Colosio es un organismo adherente, es una asociación civil, pero es un organismo adherente del partido, por lo que también agradecemos el gran respaldo que hemos recibido del presidente Jesús Valdez. Muchas gracias, Jesús, por la organización, por el apoyo que nos brindaste. Y ahora se abre para inquietudes, para preguntas de nuestros amigos de los medios de comunicación, a nuestro candidato, a nuestros panelistas, a nuestro presidente del partido. Por supuesto, también nos acompañan nuestros candidatos. Alfredo Villegas, muchas gracias, señor candidato, por acompañarnos. Y también está nuestra querida amiga Erika Sánchez. Muchísimas gracias, Erika, por acompañarnos. Adelante, muchachos, sus preguntas, sus inquietudes serán bien recibidas. Me gustaría que nos platicara un poco, Ildefonso Guajardo, sobre prácticamente qué se necesita para la reactivación ante esta crisis que viven y cómo califica pues esta tragedia que ocurrió en la Ciudad de México y que pues se asoma que hubo corrupción, descuido y ahorita pues se están lamentando las muertes y heridos de pues muchos hermanos mexicanos. Muchísimas gracias. Bueno, primero, sin duda que mi presencia aquí tiene un sentido muy claro. Es reconocer que el reto que tenemos en México para esta elección va a ser doble. En este país, desde 1997, los contrapesos han sido fundamentales para direccionar correctamente el futuro de la nación a través del diálogo constructivo y de la participación del entorno social y ciudadano en la construcción del México del mañana. Y ese está en riesgo. Estamos aquí porque creemos que tanto la elección federal como las elecciones estatales son importantísimas. ¿Por qué digo esto? Primero, cuando planteas la pregunta, Blanca, ¿verdad? Sí. ¿Qué se necesita? Pues frente a la ausencia de políticas públicas federales que promuevan el crecimiento, la productividad y el desarrollo, al haber eliminado todos los fondos de apoyo a emprendedores, al haber eliminado los apoyos para investigación y desarrollo, al haber capturado ProMéxico, al haber eliminado el Instituto Nacional del Emprendedor, nos obliga a repensar los liderazgos estatales. No nos podemos dar el lujo de tener gobernadores mediocres. Tenemos que tener gobernadores con visión global y con capacidad de acción local. Y en ese sentido, nuestra presencia aquí hoy es justamente porque creemos que Mario Zamora llena sin duda estos requisitos para poder liderar hacia el futuro a Sinaloa. ¿Qué necesitamos? Reponer la agenda. Para los exportadores sinaloenses era fundamental no solo la promoción de exportaciones, que los acompañaba en toda la cadena de presentación internacional, sino también la promoción de inversión. Frente a los nuevos campos de oportunidad que nuestro candidato Mario Zamora ha detectado, con el nuevo Tratado de Libre Comercio y con el conflicto Estados Unidos-China, se le abre a Sinaloa una vertiente fundamental para atraer inversiones que se están relocalizando de Asia hacia América del Norte. Y con la nueva vertiente hacia la diversificación de la economía sinaloense hacia la manufactura, va a ser estratégico esa visión para generar empleos de calidad y bien pagados. En segundo término, dentro de esa misma estrategia, tenemos que completar una agenda que es necesaria y yo diría urgente. ¿Por qué? Porque el gobierno federal, si bien ha logrado mantener un déficit fiscal controlado,
que eso nos explica la estabilidad del tipo de cambio, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a costa de qué? Y ha sido a costa de un déficit social muy profundo. Ese déficit social hoy lo vemos en la tragedia de los niños que no pueden encontrar las medicinas contra el cáncer, o las madres que no tienen guarderías donde dejar a sus hijos para poder trabajar, o los niños que se desvincularon del sistema educativo porque no tienen internet o poder pagarlo, o la capacidad de aparatos como teléfonos inteligentes o iPads para poder seguir el ciclo escolar, una posible deserción del 50% del sistema escolar. Todo eso hoy son tragedias individuales. Mañana van a ser deficiencias de capacidades productivas de nuestras economías. Y ahí el futuro gobernador tiene que estar consciente que tenemos que suplir las deficiencias del gobierno federal para poder encauzar la formación correcta de los recursos humanos que necesita la economía hacia el futuro. Entonces, lo único que refleja, por su último comentario, la tragedia de la Ciudad de México, es justamente que este austericismo que ahora se le dice, que este recorte del gasto público, que si bien tiene un reflejo aparentemente saludable en el equilibrio de las finanzas públicas, tiene una gran repercusión a nivel de tragedia en la falta de recursos para poder seguir manteniendo la dinámica y el crecimiento de la economía nacional, y reflejándose en cosas tan tristes como la falta de mantenimiento de un sistema de transporte colectivo. Gracias. Buenas tardes. Señor Ildefonso, preguntarle primero a usted sobre la parte que viene como campaña Mario Zamora en el tema de crear una financiera estatal, un similar a lo que fue la financiera de desarrollo. Y bueno, al señor Castañón, ¿cómo ve la campaña a nivel nacional aquí en Sinaloa por parte de Mario Zamora? Gracias. Bueno, obviamente uno de los elementos que es claro es que Mario tiene entre su experiencia, y hoy las elecciones nos tienen que llevar a recuperar el valor de la experiencia, no de las ocurrencias. En su experiencia acreditada está la importancia del financiamiento para poder fomentar el crecimiento y el desarrollo. Y en ese sentido, lo que estamos detectando en todo el país es la falta de apoyo de financiamiento para sectores productivos estratégicos. Si a eso le aunamos que se han retirado una serie de programas y de fideicomisos de apoyo productivo, pues Sinaloa lo está sufriendo en todos los terrenos. Se acabaron los apoyos a la pesca. No solo los apoyos se han agotado, sino adicionalmente han descuidado la agenda internacional a tal grado que ya pusieron en riesgo una actividad productiva fundamental para Sinaloa, que es la exportación de camarón. Y todo porque no tuvieron la capacidad, y una vez más, por austeridad irresponsable, no tuvieron la certificación necesaria de protección a las tortugas para poder seguir manteniendo el palomeo en Washington para la exportación del camarón. Entonces, yo creo que la experiencia de nuestro candidato en el terreno internacional, con capacidad de operación local, es fundamental, por su experiencia financiera, pero también por su entendimiento de cómo funciona el mundo para poder encontrar nuevas oportunidades para el Estado. Gracias. Pues, primero, muy contento de estar aquí. Sí es cierto, Mario y yo somos amigos desde que él era muy joven, yo era un poco menos joven, pero desde siempre he admirado y apreciado su inteligencia, su compromiso, su honestidad, su visión de futuro, su capacidad profesional y también su madurez. Y creo que es el momento para que gobierne Sinaloa y que le dé esta visión moderna a Sinaloa en el entorno nacional e internacional. El campo mexicano requiere de apoyo y no se les está apoyando, se está olvidando el campo mexicano. Los pequeños productores, tanto los pesqueros, como decía Ildefonso, como los agrícolas, como los ganaderos, están abandonados. Requieren de una visión de apoyo, en una visión de financiamiento y lanzamiento hacia los mercados internacionales. Sinaloa es uno de los estados que produce más del campo y de la naturaleza, por tanto la vocación manufacturera en biotecnología es importantísima. Independientemente que ya no haya apoyos para los investigadores, la alianza entre empresarios y política pública desde lo estatal puede llevar a Sinaloa a una modernización que nos permita recobrar los miles de empleos que hemos perdido en el país y en particular
lanzar a Sinaloa a generar oportunidades para los jóvenes emprendedores, para las madres que trabajan, apoyar a las personas que están en el trabajo de todos los días y evidentemente a los que generan talento en las universidades para que apoyen los nuevos proyectos del Sinaloa del futuro. No podemos pensar, sería catastrófico pensar en un Sinaloa del siglo XIX o del siglo XX. Tenemos que pensar en un Sinaloa del siglo XXI, en donde catapultemos nuestras mejores posibilidades, en las mejores vocaciones en los mercados internacionales. Hoy la pequeña empresa está abandonada. Aquel señor que tiene un taller, aquel pequeño comerciante, no ha sido apoyado. Tenemos pues 2 millones de empleos en el país que se han perdido. Tenemos 1 millón de pequeñas y microempresas que han tenido que cerrar. Evidentemente tenemos que pensar desde lo local qué podemos hacer y cómo podemos lanzar a Sinaloa hacia el futuro con un liderazgo moderno, capaz, profesional, en donde se tenga una visión de Sinaloa en el mundo, y creo que eso nos lo da Mario. Por eso estamos aquí, por eso hemos venido aquí, para hacer esta alianza de trabajo con Mario y con los candidatos, porque como le dije a Alfredo Villegas hace ratito, no te la vas a acabar de cómo te vamos a estar dando lata o catapultando nuevas ideas para el Congreso y para el Congreso local también, de tal forma de que construyamos el Sinaloa del futuro. No nos podemos quedar en el siglo pasado, ni podemos retroceder. El futuro se ve hacia adelante, no por el espejo retrovisor. Y esas características la tiene Mario Zamora y por eso hemos decidido venir abiertamente y ofrecerle nuestro respaldo, nuestra colaboración en la campaña y en su gobierno. Ahí vamos a estar todos juntos viendo un Sinaloa unido con esta visión de futuro y de prosperidad y oportunidades para las personas. Aquí enfrente continuamos con Enrique Santoyo de Primera Plana Portal. Muchas gracias. Buenos días. Precisamente con todo esto que acaba de explicar señor Castañón, quisiera preguntarle al candidato, ¿cuál es la estrategia concreta que habría que aplicar a corto plazo con toda esta problemática, hablando de los sectores primarios, ganadero, los agricultores sin duda, y ahora los pescadores, pero también cientos, por no decir miles, de pequeños empresarios que han tenido que cerrar a causa de la pandemia, el desempleo también, al asumir, en caso de ser favorecido en las elecciones, ¿cuál sería la estrategia a corto plazo para que la economía, específicamente de Sinaloa, porque va a ser su compromiso, pueda repuntar precisamente este mismo año? Evidentemente el programa económico es un programa amplio, es un programa concatenado con distintas herramientas y políticas públicas que empujar, pero lo inicial, lo principal es esta financiera estatal. Una agencia de crédito donde, insisto, vamos a traernos una línea de crédito del Banco Mundial, otra línea del Banco Interamericano de Desarrollo, tal cual lo hicimos en la financiera rural. No es dinero que va a tener el gobierno, es dinero para la gente que trabaja. Hoy en el mundo el dinero está muy barato. Si este señor del taller que comentaba Juan Pablo, si mi amigo, mi compadre taquero, quiere ir a accesar a un crédito del Banco Mundial o del BID, no puede, no tiene la manera. Por eso vamos a crear este gobierno amigo que sí tiene esa facultad, que lo puede hacer y que va a traer esa línea de crédito para darle crédito barato a la gente, ¿a quién? Al que trabaja y al que quiere seguir adelante por su esfuerzo, por sus ganas y por su talento. Crédito barato a tasas del 6, del 7% anual, sin recapitalizar intereses, para que gane dinero el que trabaja y no necesariamente el que presta. En México ha desaparecido la banca de desarrollo. ¿Dónde está NAFIN? ¿A quién le presta? ¿Alguien sabe o conoce algún funcionario de NAFIN en Sinaloa? ¿Alguien sabe o conoce algún funcionario dónde están de Bancomex? A pesar que vemos muchos exportadores en Sinaloa. La financiera rural, que bien que mal ahí la llevaba con espacios de mejora, sí, pero que ya prestaba más de 8,000 millones de pesos en Sinaloa. Prácticamente ha desaparecido, ya no presta, y cuando presta tasas del 18, del 20% para un navío, pide garantías del 3-1, ha dejado de cumplir por la ineptitud, por la incapacidad, por la falta de compromiso, nos han abandonado a la buena de Dios. Por eso, como bien decía Ildefonso, los gobiernos estatales tenemos que retomar el rumbo, vamos a poner crédito barato en la mano de los sinaloenses que saben trabajar, que saben producir
y eso de entrada nos va a ayudar a empezarle a dar la vuelta a esta crisis económica. Aquí enfrente a la izquierda, Héctor Gil, de Mega Noticias. Sí, buenos días. Dos preguntas, primero para el señor Ildefonso y después para el señor Juan Pablo Castañón. La primera, abundar sobre el tema del embargo de camarón, las afectaciones que va a traer a México y a Sinaloa en especial, y mucho se ha dicho por parte del gobierno federal que no hay problema, que en septiembre se vuelve a tener la certificación. En base a su experiencia con las negociaciones de los tratados, saber la posibilidad, si es real, que en tan pocos meses se pueda volver a tener la certificación del camarón. Para el señor Juan Pablo, la opinión respecto a lo que el presidente todos los días en las mañaneras dice, ataca al INE, ataca al órgano electoral, incluso ha dicho de su desaparición, así como de los organismos autónomos, porque dice, solo sirvieron para la corrupción y para este gobierno neoliberal. ¿Conocer la opinión de los dos? ¿Sobre ambos temas? Sí. Claro. Bueno, primero, la posibilidad de conseguir la certificación en materia de exportación. No dudo que se pueda, pero para hacerlo se tiene que tener un plan claro, transparente y de acciones permanentes para lograrlo. En este sentido, es fundamental que todos los organismos involucrados en el proceso estén trabajando desde hoy y que nos demuestren el avance día con día. Yo ahí mi recomendación al candidato es que no se confíe y que desde ahorita, dado que estamos seguros que va a ser el gobernador de este estado, le dé seguimiento permanente. Recordemos que hasta hace poco en este país los embajadores eran representantes del Estado mexicano, además de representar a su gobierno, y que tiene la total libertad de hablarle a Esteban Moctezuma, y Esteban creo que tiene la responsabilidad de compartir el seguimiento del avance en este proceso. Creo que no nos podemos dar el lujo que Sinaloa pierda esa certificación por lo que representa para la economía. Así es que de poderse se puede, pero para hacerlo se necesita experiencia y se necesita organización. Y obviamente asumimos de que se quiere por el bien de México y de Sinaloa. Ahora, la segunda pregunta, el riesgo a los órganos electorales. Mire, yo actualmente soy candidato a diputado federal por la segunda circunscripción y para mi sorpresa, ya van 2 días en esta semana que el señor presidente nos agarra en la mañanera. La primera fue diciendo, cosa que creo que no le informan bien, que el candidato de la alianza PRI-PRD Nuevo León es el candidato de un periódico local muy importante y nacional, cosa que no es el caso. Ya vimos el día de hoy que no es el caso. Y el segundo criticó un programa que se está posicionando en la campaña de apoyo a mujeres en situación desfavorable, acusándolo de un programa electorero. Bueno, hace unas pocas semanas el presidente en periodo electoral prometió el doblar la asistencia a adultos mayores. Entonces parece ser que cuando se trata de la oposición hay una posición y cuando no es la oposición cambia totalmente de opinión. Pero lo que nos dice esto es que traemos un riesgo muy importante, que fue lo que comenté en mi posicionamiento de salida, el debilitamiento de la estructura democrática de México. Los balances son fundamentales, lo que tradicionalmente se conoce como los check and balance, los equilibrios en el sistema son fundamentales. Y el estar atacando a los órganos autónomos, sean estos de carácter político o de carácter económico, es sin duda un peligro y un riesgo importante para el futuro del país. Ahí dejaré mis comentarios. Gracias. Yo sí quiero aprovechar también la oportunidad para hablar sobre lo que primero, sobre el Tratado de Libre Comercio. Y lo voy a hacer muy breve. Fui el dirigente empresarial que dirigía y coordinaba el cuarto de junto y trabajamos en conjunto desde la iniciativa privada con el secretario Ildefonso Guajardo para lograr lo que logramos. Y dentro de lo que logramos fue defender al campo mexicano. Y hoy en día, y para eso estuvimos trabajando con muchos gobernadores, un poco más de la mitad de los gobernadores de la Unión Americana, para convencerlos de las bondades de comerciar con México, lo que ellos nos mandan, lo que ellos reciben de nosotros. Es importantísimo que ahora, además de ver el tema del camarón y la pesca,
también el siguiente gobernador, que estoy seguro que será Mario, tendrá que ver los berries y tendrá que ver el bell pepper, que es de gran valor agregado, de mano de obra y de futuro tecnológico para Sinaloa. Y por tanto nos vemos amenazados. Y para eso, si no tenemos una buena defensa a nivel federal, lo podemos hacer con los gobernadores que piensan que el campo tiene futuro y que se puede generar una nueva generación de talento en la transformación del campo mexicano hacia nuevos productos que nos permitan generar oportunidades y prosperidad. Y para eso, Mario, como fruto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el sector privado instauró una oficina de cabildeo en Washington que la pongo a tu disposición para defender a los productores y el empleo en el campo sinaloense. Sobre las instituciones, pues sí, la democracia corre peligro en México. La democracia y sus instituciones los llevó al poder a ellos. No la podemos, y aceptamos todos. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, aceptamos las reglas. Las instituciones democráticas deben prevalecer para la convivencia pacífica de los mexicanos y para construir el México del siglo XXI. No podemos regresar al siglo XX, en donde una sola persona podía decidir sobre el futuro de todos los mexicanos. Hoy este México es nuestro y nos ha costado generaciones de esfuerzo, de participación, para generar estas nuevas instituciones que nos llevan a convivencia pacífica entre nosotros, a reglas claras en la convivencia, a vivir en el trabajo, a sentarnos a una mesa, a discutir y lograr consensos y acuerdos para construir proyectos de trabajo hacia el futuro de México. Por eso estamos aquí, porque sabemos que con Mario y con su equipo tendremos la apertura, el diálogo y la construcción. No dejaremos de tener obstáculos, pero construiremos el Sinaloa del futuro. Y eso significa la participación de los sinaloenses, haciendo cada quien lo que nos corresponde, pero trabajando para generar oportunidades para la gente. Eso sí lo podemos hacer en el diálogo, en la construcción, en la buena voluntad y nunca en el odio, ni nunca en el disenso, sino buscar los puentes de comunicación que nos permitan construir un futuro. Y estoy confiado que así será. Aquí del lado izquierdo continuamos con Jimena Valenzuela de Nuestras Noticias. Buenos días, muchas gracias. Jimena Valenzuela de Radiograma Sinaloa. Preguntarle a Ildefonso Guajardo acerca de lo que dijera Andrés Manuel López Obrador, el presidente, de que la economía creció en el primer trimestre del año en México 0.4%. Sin embargo, preguntar de manera puntual si usted tuviera alguna otra estimación o alguna estimación para cerrar el año en materia económica, y también preguntarle acerca de manera puntual de la financiera estatal. Estuvimos conversando con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y nos comentaban que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera no se puede, pues, México ser acreedor a la deuda en divisa extranjera, porque justo la propuesta está en recurrir a recursos del Banco Mundial, etcétera. Y preguntar en este sentido, ¿sería viable entonces esta propuesta en Sinaloa? Gracias. Gracias, Jimena. Bueno, primero, cuando platicábamos al arranque, les comentaba yo que uno de los grandes retos que se tienen es que no solo enfrentamos una pandemia, sino que ya lamentablemente el año 19 ya era un mal año para México. Fíjese, en el 19 traíamos, antes de que empezara el 19, traíamos 32 trimestres creciendo en promedio 3% anual. Arrancó el 19 y nos fuimos a decrecimientos. Este 0.4% que usted observa es en relación a la caída que tuvimos en el 20. O sea, a este ritmo nos va a tomar sangre, sudor y lágrimas volver a estar a los niveles que estuvimos en el 18. Entonces, es normal que después de una caída tan severa como la que sufrió México, casi de 2 dígitos, la economía tenga que empezar a crecer. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional indican que para este año México se proyecta un crecimiento alrededor del 4.5%, entre 4 y 5%. Pero Asia está creciendo prácticamente al 9%. Estados Unidos está creciendo, como les comenté, cerca del 6%. Entonces, sin duda, habrá crecimiento, pero no nos sacará a los niveles que tuvimos en el 18. Ahora, el comentario que hace sobre la propuesta del candidato.
Déjeme decirle que los organismos internacionales obviamente tienen en unas líneas de crédito lo que sería obligación y compromiso con gobiernos federales, pero también tienen organismos como el IFC del Banco Mundial, su homólogo del Banco Interamericano, que son líneas que se extienden directamente y se pueden negociar con el sector privado, a través, obviamente, del liderazgo y la interlocución de actores, como sería el caso del próximo gobernador de Sinaloa. Entonces, hay dos vertientes de la participación de la banca global, pero una de esas vertientes está orientada a facilitar el desarrollo del sector privado. Entonces, no necesariamente depende del tema federal, lo que sería el acercarse a los órganos de financiación privada. Bien, continuamos con Elisa Mesa de Revista Espejo, aquí mismo. Gracias. Buenas tardes. Recientemente nos dimos a la tarea de hablar con el maestro Carlos Ortiz, que es el director de Grupo Carso. Me ha hablado de que ya se logró consolidar el proyecto del corredor TEMEC, antes el proyecto Corredor Económico del Norte, y hablaba de construir un nuevo puerto en la ciudad de Mazatlán y de completar a través del ferrocarril o lograr una conexión entre Sinaloa y Durango y que conectara hasta el norte. Para el licenciado Mario Zamora, saber si ya se reconocen en el sector las empresas o se reconocen las necesidades que hay particularmente en el sector donde va a estar el nuevo puerto en Mazatlán. ¿Qué empresas se tienen en mente y cuáles son las necesidades que hay ahí? ¿De qué manera usted apoyaría? Mira, todo lo que sea inversión, generación de empleo, desarrollo, va a contar con todo nuestro apoyo. Hemos platicado con la gente del CODECIN, hemos platicado en su momento con el hoy secretario de Economía del Estado, Javier Lizárraga, y nos entusiasma este proyecto del corredor TEMEC, que es un tren incluso que parte de Mazatlán y llega hasta la ciudad de Winnipeg, en Canadá, que va pasando por centros logísticos importantes de la Unión Americana y que sería sin duda una enorme posibilidad para Sinaloa y para los mexicanos. Aprovecho y agradezco mucho a mi amigo Enrique de la Madrid, que se va incorporando, va llegando, va aterrizando de su vuelo. Muchas gracias, Enrique, por estar acá. Y ya nos da entusiasmo saber de que ya hay interés de inversiones, por ejemplo, en la industria aeroespacial. Ese es el Sinaloa del siglo XXI. Ese es el Sinaloa que queremos empujar y que queremos impulsar. Lo decía bien Juan Pablo, nadie quiere un Sinaloa que se detenga, nadie quiere un Sinaloa que retroceda, nadie quiere un Sinaloa con visión del siglo XIX. Al contrario, queremos en el presente poder construir nuestro mejor futuro. Bien, últimas dos participaciones. Continuamos con Alexandra Figueroa. Sí, buenos días. Para el candidato Mario Zamora, preguntarle su opinión sobre la situación que ya declaró Carla Peraza, presidenta del IES, sobre que está en riesgo pues las elecciones de este año, ya que el gobierno del estado, por parte del gobernador, no le ha entregado un monto de alrededor de 68 millones de pesos, pues para que se continúe con este proceso electoral. Preguntarle su opinión al respecto. Todo mi respeto a las instituciones electorales de este estado y de este país. Bingo. Todo mi respeto y consideración a las instituciones electorales. Concluimos con Antonio Lazábal, de Periódico Noroeste. Para Ildefonso, preguntarle, usted atribuyó el tema del embargo de camarón a una autoridad dañina, ¿no?, de Morena. Preguntarle, ¿qué otros ámbitos del gobierno federal o de lo que ha pasado aquí en México ha sido afectado por estas políticas? Y si eso también tiene que ver con el tema de lo que pasó en el metro y en la Ciudad de México. Bueno, como lo comenté en mi primera respuesta, siendo objetivos, este gobierno ha logrado cumplir una disciplina fiscal que ha tenido desafortunadamente una variante muy negativa, que es el déficit social que esta disciplina genera, social y productivo. Y en ese sentido, el no haber tenido los recursos para poder tener a los inspectores necesarios y los
capacitadores para seguir manteniendo la certificación, en el caso de salvar a la tortuga y proteger a la tortuga, fue lo que nos llevó a perder la certificación. Entonces es un ejemplo de lo que hoy se refiere como austericismo, ¿no? Como una manera de matar posibilidades productivas, ¿no? Y si extiende esa comparación, pues ahora que mi amigo Enrique está aquí con nosotros, pues qué más que en el sector que él es un experto, acabaron con la promoción turística, acabaron con otro organismo que él dirigió, el ProMéxico o el Banco de Comercio Exterior en el caso de financiamiento. O sea, de alguna manera están desarticulando temas fundamentales para garantizar la productividad. Y entonces, ese es en ese sentido el comentario. Y tu remate, que es lo que acabamos de observar esta semana, pues es otro ejemplo de que la falta de recursos para mantener la infraestructura tiene sus consecuencias. Algunas de esas van a ser productivas y otras de esas van a ser lamentables con pérdidas de vidas humanas. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Si me permite nada más, Enrique, no sé si quieres compartir un mensaje, de favor. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Mario, pues sí, sobre todo agradecerte la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y creo que me supo en el mismo sentido, venía conversando en el vehículo, y decía que dado la mala imagen que se tiene hoy en día en el país a nivel internacional de la gestión que se está teniendo desde el gobierno federal, es muy importante que los estados se distingan, que digan, aquí en Sinaloa no va a pasar lo que está pasando en el resto del país. Hoy en día, por ejemplo, para tener cifras, pues el año pasado la economía cayó 8.5%, la queda más grande en los últimos 100 años, pero en el mundo cayó 4,5%. Entonces, si en el mundo cayó 4,5% por el COVID y en México cayó 8%, ¿qué explica la otra parte? La inversión cayó el año pasado 20%, ¿sí? Y ya el año anterior había caído cerca de 5%. Entonces, un poco mi mensaje es, quienes piensen que porque puedan tener un gobierno del mismo partido que el gobierno que hoy gobierna a nivel federal, creen que es algo positivo, yo les diría que es exactamente al revés. Los estados tienen que diferenciarse, tienen que distinguirse, y como dice Mario, de lo que se trata es un Sinaloa pujante, que siga creciendo. Con la excepción del 19, los últimos 5 años ha crecido al 3%, por arriba del resto del país. Un estado que además ya con el acceso también al gas, que pueda tener industria, que pueda seguir siendo productivo. Pensar que porque va a ser del mismo partido del gobierno federal le van a llegar más recursos es una ingenuidad. Lo que pasaría es exactamente lo contrario. Gobiernos sumisos. Muchas personas critican la alianza del PRI, del PAN, ¿cómo es posible si son gobiernos que fueron opositores? Pues los dos gobernadores mejor evaluados hoy en día del país son del PRI y son del PAN. Son el de Sinaloa y son el de Yucatán. Entonces pensar en esta ingenuidad también de que los mexicanos nos compramos cuentitos y después no los evaluamos me parece un error. Aquí hay ejemplo de lo que puede un buen gobierno priista y en este caso una alianza de los resultados que puede dar. En agricultura, en pesca, en turismo, como bien señaló también Ildefonso, pues unos aquí se han dedicado a quitar instituciones a lo tonto, sin siquiera evaluar los resultados, sin siquiera analizar si va a tener una consecuencia positiva o negativa. En el caso que a mí me tocó desempeñarme últimamente, pues claramente la pérdida de la promoción nos pone en una desventaja comparativa con el resto del mundo. Entonces, resumiendo, me parece que la alianza es la manera como México puede lograr equilibrios. Nuestro país necesita equilibrios, necesita contrapesos, necesita detener esta destrucción a lo tonto y necesitamos los mexicanos darnos el tiempo para reflexionar qué cosas vale corregir, qué cosas vale la pena cambiar y con qué cosas debemos de continuar. Y yo muy contento aquí de la invitación con Mario, que estoy convencido que su energía, su fuerza, su edad, su experiencia y su talento le harán mucho bien a Sinaloa. Muchas gracias. Pasamos al foro entonces.